La lluvia caía en Santiago, golpeando con fuerza contra las ventanas de la vieja librería Neruda, mientras Mariana, cansada, cerraba la puerta. Ese día, otro más sin ventas. Pero, mientras ordenaba el mostrador, sus dedos encontraron algo extraño en el fondo de un viejo baúl. Un diario de cuero gastado, con un pequeño cerrojo oxidado. Dentro, letras delicadas, contaban la historia de su abuela, Isabel, una joven apasionada en el Chile de 1973. Un tiempo de canciones, sueños y sombras. Un nombre se repetía en las páginas amarillentas. Javier. ¿Quién era él? ¿Y por qué la abuela, ahora perdida en la niebla del Alzheimer, susurraba su nombre sin parar? La respuesta estaba allí, escondida entre las líneas, esperando ser descubierta. Una promesa del pasado que cambiaría todo en el presente. La lluvia no cesaba. En Santiago, las gotas resbalaban por los cristales de la librería Neruda como lágrimas silenciosas, reflejando la tristeza que Mariana sentía. Un día más sin clientes, un día más cerca de la quiebra. La librería, un tesoro de libros antiguos y olores a papel envejecido, parecía más un peso que un legado. Era la herencia de su abuela, Isabel, una mujer dulce, pero ahora perdida en un mar turbio de Alzheimer. Isabel vivía en un mundo de susurros y recuerdos fragmentados, murmurando nombres, pedazos de canciones de Víctor Jara, y, siempre, el nombre, Javier. Mariana suspiró, exhausta. El peso de la librería, el peso de la enfermedad de su abuela, el peso de la responsabilidad. Todo era demasiado para una sola persona. Había pasado toda la tarde intentando organizar los estantes, un trabajo monótono que no la distraía de sus problemas. Fue entonces, mientras limpiaba un viejo baúl de madera oscura, que sus dedos encontraron algo inesperado. Una pequeña grieta en la madera, un falso fondo que escondía un diario de cuero gastado y descolorido por el tiempo. El cierre estaba oxidado, pero con un poco de esfuerzo, la pequeña cerradura cedió con un chasquido. Mariana sintió un escalofrío. Allí, dentro del diario, estaba una historia diferente a la que conocía de su abuela. Un universo de recuerdos vívidos y vibrantes, como si un portal mágico se abriera a un Chile de 1973. Las letras delicadas, escritas con una caligrafía elegante, contaban la historia de una Isabel joven, una estudiante de sociología en la Universidad de Chile, de ojos brillantes y una sonrisa radiante. No era la Isabel frágil y silenciosa que conocía, sino una mujer llena de vida, pasión e ideales. La Isabel del diario adoraba la poesía, participaba en mítines y cantaba las canciones de la nueva canción chilena. Sus páginas hablaban de un amor intenso, un amor prohibido quizás, un amor por un hombre llamado Javier. El diario describía a Javier con detalles que hacían sentir a Mariana como si lo conociera. Un joven músico carismático, con una guitarra siempre al hombro, un líder estudiantil con un brillo de idealismo en los ojos. Un hombre que creía en el poder transformador del arte, en las palabras como armas de cambio, en un Chile más justo e igualitario, en las promesas de una revolución pacífica. Su nombre, escrito repetidamente, en las páginas amarillentas, resonaba como un eco distante, doloroso y misterioso. Sus letras entrelazadas con las de Isabel eran un testimonio de su pasión, del amor que florecía entre mítines políticos, cafés literarios, en el fervor de las canciones de protesta. Mariana leía y sentía un nudo en el pecho. Las páginas describían no solo un romance apasionado, sino también un tiempo oscuro, un Chile al borde del abismo. Las palabras pintadas con tinta descolorida hablaban de esperanzas y miedos, de sueños y pesadillas, de un futuro incierto que se acercaba rápidamente. El diario contaba el crescendo de la tensión política, el clima de miedo e inseguridad, las sombras que se extendían sobre las calles de Santiago, amenazando la libertad y la alegría que hasta entonces reinaban. La llegada del 11 de septiembre de 1973 pintó las páginas con una tinta aún más oscura. Las letras de Isabel temblaban, mostrando el miedo, la angustia, el terror de la represión. El diario describía el golpe militar con detalles crueles, la violencia que invadió las calles, las desapariciones, la opresión que silenciosamente se instaló. El nombre de Javier, que antes era sinónimo de alegría y amor, ahora cargaba una profunda tristeza, una nostalgia abrumadora. Javier había desaparecido. Isabel lo esperaba, su corazón desgarrado,
su alma sangrando. En cada línea, una promesa susurrada. Él volverá. Él siempre vuelve. Era esa promesa que Isabel repetía en sus momentos de lucidez, un eco débil y melancólico de la esperanza perdida. La promesa de un amor interrumpido, de un futuro robado, de un futuro que nunca llegaría. Mariana sentía las lágrimas resbalar por su rostro, mezclándose con las de la lluvia que aún caía afuera. La lluvia en Santiago, la lluvia que lavaba las calles de la ciudad, pero que no podía borrar el dolor del pasado, el peso de una promesa incumplida, el peso de las cicatrices que el tiempo no curaba. El diario de Isabel era más que un relato del pasado. Era una llave para desentrañar el misterio del silencio de su familia. Un silencio cargado de dolor y sufrimiento. Un secreto que venía siendo guardado por casi 50 años. Un secreto que amenazaba la propia estabilidad de su vida. Una pregunta resonaba dentro de ella, punzante y dolorosa. ¿Qué le había prometido Javier a Isabel? ¿Y qué precio había pagado su familia por guardar ese secreto en silencio durante todo ese tiempo? La búsqueda de la verdad había comenzado. Un viaje que la llevaría mucho más allá de los estantes polvorientos de la librería Neruda. La lluvia golpeaba las ventanas de la librería Neruda como un martillo insistente, acompañando el ritmo acelerado del corazón de Mariana. Las palabras de Isabel en el diario bailaban ante sus ojos, una valsa melancólica entre el amor y el terror. El Chile de 1973 emergía de las páginas amarillentas, vibrante y aterrador al mismo tiempo. Mítines soleados y calles tomadas por la oscuridad de la dictadura. La imagen de Javier, el músico apasionado, el líder estudiantil con la guitarra en mano, se volvía cada vez más nítida. Él era más que un nombre susurrado por su abuela. Era una presencia viva en esas páginas, un fantasma del pasado que la obsesionaba y la atraía al mismo tiempo. Mariana cerró el diario, sintiendo un nudo en la garganta. La promesa de Javier, volver siempre, resonaba en su mente, una melodía amarga que la inquietaba. Era una promesa cargada de esperanza, y al mismo tiempo, de un peso incalculable. ¿Qué tipo de promesa era esa que mantenía a Isabel atada a un pasado doloroso, incluso después de tantos años? ¿Y por qué la familia había guardado ese secreto durante tanto tiempo? La respuesta, Mariana sentía, estaba entrelazada con la historia de la propia librería, con los libros antiguos que guardaban, como en cofres silenciosos, la memoria de una generación marcada por la violencia y la represión. Ella se levantó, caminando nerviosamente por la librería. La lluvia continuaba implacable, un telón de fondo oscuro para sus pensamientos. De repente, un detalle en el diario llamó su atención. Un pequeño recorte de periódico, olvidado entre las páginas. Con dedos temblorosos, Mariana lo sacó. Era una foto descolorida, mostrando un grupo de estudiantes en una protesta pacífica, jóvenes sonriendo, llevando banderas, con el rostro de Javier claramente visible entre la multitud. Pero había algo más en esa fotografía. En la esquina inferior izquierda, casi invisible, un pequeño detalle que la hizo contener la respiración. Una fecha, 10 de septiembre de 1973. Un día antes del golpe. Un detalle que la heló. El recorte fue una brecha en el silencio familiar que se abrió con la fuerza de una avalancha. La promesa de Javier, antes un misterio oscuro, ahora apuntaba a algo mucho mayor, mucho más peligroso. Era como si un velo hubiera sido rasgado, revelando un pasado brutal e implacable. Mariana sintió una oleada de miedo, mezclada con una determinación creciente. Tenía que descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Necesitaba saber quién era Javier, qué le había pasado y qué guardaba su abuela tan celosamente. La lluvia no paraba, pero a Mariana ya no le importaba. Tomó su abrigo, apresurada. La información en el diario, tan fragmentada como la memoria de su abuela, comenzó a tomar forma en su mente, como piezas de un rompecabezas macabro. La librería, con sus libros y su silencio secular, dejó de ser un peso para convertirse en una guía, una pista que la llevaría a desentrañar la verdad sobre el pasado. Tenía que ir tras otras pistas, buscar personas que pudieran recordar a Javier, a Isabel, al Chile de 1973. Mariana sintió una fuerza nueva dentro de ella, un impulso imparable. La quiebra de la librería, el Alzheimer de su abuela, todo eso aún la preocupaba, pero ahora eran problemas menores ante un misterio que la envolvía completamente.
Era como si hubiera heredado, además de la librería, una carga aún mayor. La responsabilidad de rescatar los recuerdos perdidos, las promesas rotas, las historias silenciosas enterradas bajo las cenizas del pasado. La lluvia caía en Santiago, pero dentro de Mariana una llama se encendía, alimentada por la curiosidad, por el dolor y por la promesa de desentrañar un secreto guardado durante décadas. Tenía que encontrar a Javier, tenía que entender la promesa y tenía que enfrentar el peso de la historia de su familia. La noche caía sobre Santiago, pero para Mariana el viaje apenas comenzaba. El silencio de su familia, una vez protector, ahora era un desafío, un enigma que estaba decidida a resolver. La búsqueda de la verdad sería ardua, pero seguiría adelante, guiada por la promesa de un amor perdido y por la esperanza de desentrañar un pasado oscuro, que tenía el poder de cambiar no solo su vida, sino el futuro de su familia. La lluvia castigaba a Santiago, convirtiendo las calles en ríos oscuros. Dentro de la librería Neruda, la luz tenue de una sola lámpara iluminaba el rostro de Mariana, clavado en un recorte de periódico descolorido. Era una foto de un mitin estudiantil, un mar de rostros jóvenes y sonrientes bajo un cielo chileno gris. Allí estaba Javier, el nombre susurrado por su abuela, un joven de sonrisa radiante, la guitarra al hombro, perdido entre la multitud. Pero algo en esa imagen heló la sangre de Mariana. La fecha: 10 de septiembre de 1973, un día antes del golpe militar. Un detalle crucial, una pequeña grieta en la fachada del silencio familiar. La promesa de Javier, volver siempre, resonaba en la mente de Mariana. Ahora más que una simple frase romántica, era una señal, un código escondido en medio del caos de la historia. El diario de Isabel, con su escritura delicada y su tinta descolorida, revelaba no solo un romance apasionado, sino un pacto de amor y resistencia en medio de la tormenta política que azotaba a Chile. Cada palabra escrita por Isabel era un grito silencioso contra la opresión, una oración por la libertad, una esperanza en el regreso de su amado. La memoria fragmentada de Isabel, con sus susurros incoherentes y sus fragmentos de canciones de Víctor Jara, se completaban con las páginas del diario. La abuela, perdida en el laberinto del Alzheimer, reencontraba su voz a través de la escritura. Y Mariana, su nieta, era el puente que unía el pasado y el presente, la guardiana de una historia silenciada durante casi 50 años. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. La promesa de Javier no era solo un juramento de amor, sino un compromiso implícito con la lucha por la justicia y la libertad en Chile. Su desaparición no era un simple accidente, sino una consecuencia directa de su militancia política. Mariana comprendía ahora el silencio familiar, la negación cuidadosa de la historia. Era un intento desesperado de proteger a Isabel y a sus descendientes de las garras de la dictadura. La foto del mitin, la fecha, la promesa, todo se conectaba, revelando una verdad aterradora. Javier no era solo un amante perdido, era un símbolo de esperanza y resistencia, un mártir anónimo cuyo desaparecimiento cargaba un secreto que trascendía la esfera personal, llegando a los más altos escalones del poder. Con los dedos temblorosos, Mariana tecleó la fecha en la computadora. En Internet, la búsqueda de información sobre el mitin del 10 de septiembre de 1973 la llevó a un sitio web de activistas por los derechos humanos. Allí, en una lista de desaparecidos, un nombre, casi borrado por el tiempo: Javier Reyes. Y al lado del nombre, una información que la dejó sin aliento: líder estudiantil, músico, denunciante de actividades ilegales del régimen, desaparecido en la madrugada del 12 de septiembre de 1973. La verdad cayó como una ficha. La desaparición de Javier no fue un accidente. Fue un acto de violencia deliberado, una respuesta brutal a sus actividades políticas. La promesa de volver siempre no fue solo un acto romántico, sino un mensaje de esperanza en tiempos de oscuridad, un vínculo entre un amor prohibido y una lucha por la libertad que costó caro. Ese recorte de periódico, un simple detalle casi olvidado en un diario antiguo, reveló el horror que su familia había ocultado cuidadosamente, un terror que amenazaba con repetirse en su propia historia. Mariana percibió la magnitud del descubrimiento y el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. Ya no estaba luchando solo para salvar la librería de su abuela.
estaba luchando por su propia historia, por la memoria de una generación silenciada y por la justicia de un pasado que se negaba a quedarse dormido. La lluvia seguía golpeando las ventanas de la librería Neruda, pero ahora, para Mariana, no era solo un sonido melancólico de la naturaleza, sino un eco siniestro de un pasado oscuro, un presagio de una batalla que apenas comenzaba. El peso de las promesas era mucho mayor de lo que imaginaba. Eran las promesas de un país, de un amor, de una generación, que resonaban en el silencio de las páginas amarillentas y en el susurro tenue de su abuela. El destino del pasado, en sus fragmentos de memoria, estaba ahora en manos de Mariana, su nieta. La batalla por la verdad, por la memoria y por la justicia había comenzado. La lluvia persistía en caer, golpeando con fuerza contra las ventanas de la librería Neruda, como si quisiera acompañar el ritmo acelerado del corazón de Mariana. El descubrimiento de la fecha en el recorte de periódico, 10 de septiembre de 1973, había sido un shock, una grieta en el silencio que envolvía la historia de su abuela y de Javier. El nombre de Javier, antes un susurro perdido en el Alzheimer de Isabel, ahora era un grito silencioso, resonando por las paredes de la vieja librería. No era solo un nombre, era una llave para desentrañar un pasado oscuro, un pasado de violencia y represión que la familia tanto había intentado olvidar. Internet había revelado más de lo que Mariana esperaba. Javier Reyes, líder estudiantil, músico, denunciante del régimen, desaparecido en la madrugada del 12 de septiembre. La coincidencia de la fecha, un día después del mitin donde la foto lo mostraba, era demasiado aterradora para ser ignorada. No era una simple coincidencia, era una conexión directa entre el amor prohibido de su abuela y la brutalidad de la dictadura. La promesa de Javier, volver siempre, dejaba de ser un simple gesto romántico para convertirse en un grito de resistencia, una promesa que el régimen había quebrado brutalmente. Mariana sentía un torbellino de emociones: miedo, rabia, determinación. La historia de su abuela no era solo un romance perdido. Era un testimonio de la lucha por la libertad en Chile, una historia de amor y resistencia que había sido silenciada durante décadas. Se sentía como si hubiera sido elegida, como la guardiana de esa historia, la responsable de dar voz a los silencios del pasado. Era una tarea inmensa, aterradora, pero Mariana se sentía impulsada por una fuerza invisible, un deber que la movía a desentrañar la verdad, a toda costa. Mientras analizaba la información encontrada en Internet, un nuevo detalle saltó a sus ojos. La lista de desaparecidos contenía una pequeña nota al lado del nombre de Javier. Último contacto confirmado. Casa de la abuela Elena, calle Lastarria, 124. La sangre se heló en las venas de Mariana. La dirección le era familiar. Era la dirección de la librería Neruda, el lugar donde había crecido, donde vivía su abuela, donde se había encontrado el diario. La librería Neruda no era solo un negocio familiar en crisis, era un escenario crucial en la historia de Javier e Isabel. Un escenario donde el amor y la represión se habían encontrado de forma brutal. La librería no estaba solo al borde de la quiebra, estaba en peligro, involucrada en el mismo misterio que estaba intentando solucionar. En el fondo de su pecho, el peso de las promesas se volvió casi insoportable, una responsabilidad inmensa ante la grandeza de la historia que estaba a punto de desentrañar. La lluvia en Santiago parecía ahora un presagio, un lamento por el pasado y una advertencia para el futuro. Pero Mariana no retrocedería. Tenía que descubrir qué había pasado en esa noche del 12 de septiembre de 1973, en esa casa, en esa librería. Necesitaba entender el significado de la promesa, el precio del silencio y las consecuencias de esa historia para las generaciones futuras. Mariana tomó su abrigo, decidida. La lluvia lavaba las calles de Santiago, pero no podía apagar el fuego que ardía dentro de ella. Salió de la librería, hacia la oscuridad de la noche, decidida a buscar la verdad detrás de la promesa de Javier, una verdad que estaba escondida, quizás no solo en las páginas amarillentas del diario, sino en las mismas paredes de la librería Neruda, testigo muda de un pasado oscuro y doloroso. Al mirar hacia atrás, hacia la vieja librería, bajo la lluvia incesante de Santiago, Mariana notó algo que no había percibido antes: una pequeña mancha de sangre,
casi imperceptible, en una de las tablas de madera del suelo, al lado de la puerta. Un pequeño detalle, una nueva pieza del rompecabezas. Pero ¿qué revelación más oscura la esperaba?